La ciudad de Friedland en Metrópolis ha sido seguramente un recurrente en casi todas las películas de ciencia ficción en cuanto a visiones urbanas se refiere. Es cierto que desde aquel primer manifiesto de 1909 de Marinetti, con esa città nuova de Sanelia, vemos claramente referencias en Metrópolis y, como dices, esas ciudades del futuro que por otro lado son atemporales, porque lo que pasa con otras ciudades del futuro en arquitectura o en proyectos que son teóricos o que son cinematográficos es que la tecnología la suele envejecer. Suele pasarnos eso, que superamos, yo recuerdo cuando superamos Regreso al Futuro el 2015, ¿no? Superamos ese año y entonces nos dimos cuenta que había una cierta sensación de decepción, ¿no? Porque no habíamos llegado a alcanzar esa tecnología. Y en cambio en Metrópolis es cierto que estas visiones futuristas de la ciudad, con esa ciudad, como comentas, de esas proporciones monumentales, esas ciudades enormes. Por otro lado, que llaman la atención que no se ven excesivamente pobladas, no son muy identificadas, tienen muchísima más presencia la arquitectura. Y por otro lado, esas vías de comunicación, esa movilidad que ya empezábamos a ver, que después han bebido mucho, ¿no? Aéreas, por el suelo, pero sobre todo esa colonización de autopistas invisibles o flotantes. Yo creo que eso ha sido realmente una de las referencias en las que han ido bebiendo el resto de películas. En el caso de Metrópolis, además, hay una lucha social entre una casta dirigente, una casta sometida, pero por lo que decías de la tecnología, claro, si la coloreas, porque es una película evidentemente en blanco y negro, te puede pasar por una película futurista de hoy día. Hablaremos a continuación del Quinto Elemento, evidentemente es un reflejo, pero como mucho ese papel evolucionador de la tecnología, porque ves pasar un aeroplano, con un biplano, entre los edificios, que evidentemente te remite a los años 20, claro. Pero si en lugar de eso vieras un coche volador estilo Blade Runner, de la que también hablaremos, ese elemento de evolución tecnológica sería la única distorsión. La única. En arquitectura pasaba, por ejemplo, con las viviendas de Le Corbusier. Le Corbusier, las viviendas en sí, tú las ves y el corte minimalista, los planos, realmente sin ninguna ornamentación podrían tener ese efecto Dorian Gray de no envejecer. Y lo que envejece a esas viviendas es la tecnología. Es porque en ese momento se hace una foto con el coche más importante y el coche más vanguardista y más moderno del momento. Y justo esa necesidad de mostrar esa tecnología que iba al lado de la arquitectura es lo que ha hecho envejecer a esa arquitectura, porque si no, incluso si fueran fotos en blanco y negro, como tú comentas en Metrópolis, realmente tendrían ese aspecto o esa sensación de atemporalidad que envejece la tecnología. En este caso, en Metrópolis, efectivamente, yo le digo a mis alumnos que tienen que ver los efectos especiales con mucho cariño, porque además, sin toda la fuerza y los recursos tecnológicos que tenemos ahora, era muy notorio y era de mucho valor todas las maquetas que utilizaban, y efectivamente yo estoy de acuerdo contigo que en Metrópolis esos coches voladores o esos elementos también tecnológicos o movilidad habían sido diferentes, podría ser muy atemporal. También un poco derivado, los efectos en esa época daban para lo que daban, como mucho podías mostrar esas autopistas flotantes con coches, que en el tamaño de la maqueta a lo mejor eran del tamaño de un dedo, pero claro, ya no te permitía mostrar también a seres humanos moviéndose, porque entre otras cosas se hubiera notado mucho, que eran, o sea, a lo mejor un palito moviéndose. Pero por otro lado lo que tiene es el efecto deshumanizador de esa megalópolis, de esa gran ciudad, de ese paradigma de ciudad, que es el Metrópolis de Fritz Lang o la Metrópolis de Fritz Lang. Y yo no sé si, por aquello de hacer de la necesidad virtud, ante la dificultad de hacer un efecto especial creíble en el que tuvieras a los seres humanos pequeñitos moverse entre esos edificios, terminas de deshumanizar la ciudad, que a mí me recordaba, salvando a lo mejor el estilo arquitectónico, los cuadros de Chirico, en los que nunca ves, o prácticamente nunca ves a una persona. Claro, es curioso las proporciones megalómanas que tiene esa ciudad. Y yo creo que lo que nos llama la atención es que es la ausencia de escalas intermedias, porque claro, tú tienes al ser humano y tienes la arquitectura de la ciudad, que no es para nada, sería lo contrario a lo que ahora llamaríamos arquitectura emocional o interiorismo emocional, que es como una especie de segunda piel, ¿no? Es como la casa que te abriga. Esto es lo contrario. Entre el ser humano y sus proporciones y sus necesidades de abrigo o refugio y la ciudad de Metrópolis, hay tantas escalas intermedias que no han sido contadas, que han sido suprimidas, que claro, nos llama muchísimo la atención porque a pesar de lo grande que es, sentimos desprotección, no se siente cobijo, se siente mucha soledad. Hace poco, viendo con alumnos trucos del cine mudo, estábamos viendo a Méliès y contaban cómo utilizaban en el cine mudo trucos para, pues, bueno, en ausencia de tecnología lo que estaba era la creatividad y la inventiva, no quedaba otra, y el buen hacer de los maestros artesanos que iban construyendo maquetas.
Y me llamó la atención porque yo no lo conocía, una escena de Metrópolis, de cómo fue rodada, y hablaba justamente de las personas. Entonces se veía un movimiento de cámara, bueno, yo además no lo conocía, por perspectiva. Entonces dice que en muy pocas escenas sí que se grabaron personas humanas, pero claro, ella estaba muy lejos, la maqueta estaba muy delante y hacían ese juego de escalas en el que parecía que se movían. Pero claro, eso hasta ahí. Luego toda la parte voladora, tecnológica, eran maquetas. Pero resulta curioso cómo esa ciudad, con esas proporciones faraónicas, porque realmente son, que luego lo veremos en el quinto elemento también, dan esa sensación de desprotección, de una ciudad que es casi como una especie de fortaleza. No es un sitio donde vivir, por supuesto, ni con zonas verdes, no era algo que les interesaba tampoco ni a los futuristas ni a... Solo se ve un jardín en toda la película. Claro, no les interesaba ni esa parte de la ciudad más funcional y más de ocio, sino más esa ciudad para la movilidad, esa ciudad para trabajar, y cómo en la ausencia o la supresión de esos elementos de las zonas verdes, de las escalas intermedias, de los parques infantiles, deshumanizan esa ciudad y la militarizan, para hacernos sentir ese futuro que siempre me he preguntado por qué en las ciudades del futuro solemos tender más a las distopías y menos a las utopías. Nos gusta más soñar, no sé si por una forma de alertarnos, ¿no? De ser responsables con lo que tenemos hoy para ver qué podría pasar, pero solemos tener más futuros distópicos y oscuros que futuros buenos. De hecho, adelantándonos un poco, y perdona que te interrumpa, yo cuando leí la novela, después de haber visto la película Blade Runner, la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick, yo la imagen que me hacía, la película que me montaba yo sobre ese mundo de la novela, no era ni oscuro, ni lluvioso, ni tenebroso, al contrario, era una ciudad casi más parecida a la que nos dibujaba Tim Burton en Eduardo Manos Tijeras, con esos colores muy brillantes, muy falso y muy artificial, porque está un poco en la novela, pero esa concepción tan oscura en Blade Runner, eso es de Ridley Scott, no de la novela. Sí. Además, yo creo que le gusta además esa oscuridad, yo la llamo un poco la oscuridad bosque, ¿no? De toda la parte que hay arriba, es muy luminosa, llega la luz del sol, son las capas más altas de la sociedad, la más tecnológica, y todo el que habita a cota cero, el que toca la tierra, el que pisa la tierra, es donde efectivamente está lo más sombrío, donde no alcanza a llegar la luz del sol por esa contaminación, esa atmósfera tan densa, y les encanta eso, o que lo que se queda en la tierra vuelva a decir, pisando la tierra, ¿no? Ese contacto con la tierra es un residuo. Hace poco leía que todo lo que nace de la tierra, me gustó mucho la frase, vuelve a la tierra, o como abono o como veneno, pero que volvía así, ¿no? Y esto es igual hasta algunas películas que hemos visto de distopías totales donde realmente no se puede vivir aquí y donde colonizamos el espacio, y ahí está esa parte de la sociedad también gentrificada, ¿no? Por clases. Pero es cierto que hay esos futuros siempre oscuros, y me llama la atención que siempre sean los que pisan la tierra, los que están en esa capa de contacto con la madre tierra, que ha dejado de ser madre tierra para ser pues, un lugar... Para ser sustrato. Sustrato inhóspito.